¿Está usted preparado? Amén. Amén. Me dejaron a mi hermana Trina ya, será el Espíritu Santo que se lo estaba diciendo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos estamos bien ajustados al asiento? Amén. ¿Verdad? Vamos a hacer como el avión, amarrarse los cinturones, que el avión está a punto de despegar. No quitarse el cinturón para evitar que usted se caiga de la silla. Pero tenga la Biblia en la mano, que es la única que le puede asegurar que usted va a volar placentero en su asiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, verso 9. Y leamos y quiero que me acompañen. Amén. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Con la señal de costumbre. Amén. 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 Gloria a Dios. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. 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 ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? ¿Cuántos quieren doble porción del Espíritu? Vamos a ver si es verdad esta verdad que hoy se maneja en el mundo espiritual, especialmente dentro de la iglesia. ¿Ok? Quiero que me sigan con mucho cuidado. Yo no sé si están grabando. Si están grabando. Para el mundo. Wow, mi hermana trajo dólares esta mañana. Gloria a Dios. Me deja algo para mí para más tarde. Dígame. Amén. Sí, le vi que en su mano había un paquete de $10,000, creo, en su mano. Amén. Entonces están por llegar. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Sí. Como se puede observar en este pasaje, y quiero que lo aprendamos muy bien, vemos que el vocablo espíritu que aparece allí aparece con una minúscula, una E minúscula, no con una E mayúscula, ¿sí? A diferencia cuando el mismo capítulo en el verso 16 lo señala de otra manera. Vamos a verlo. Verso 16 dice: y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo han levantado, quizá lo ha levantado, dice, el espíritu de Yahweh. Fíjate que ahí el espíritu es distinto que el que está en el capítulo 9. ¿Sí? Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Hay una connotación diferente en estos dos textos. Y que hoy la iglesia, y cuando hablo de iglesia no hablo de la iglesia Gexeba nada más, hablo de la forma abierta en todo el contexto de la palabra, que la iglesia de Cristo a nivel mundial, la única, la verdadera, ojo, puede entender por qué de esta diferencia. ¿A qué se debe este texto comparado con el verso 16 en el mismo capítulo? Amén. Los traductores de la Biblia han establecido esa diferencia en estos dos versos y en toda la palabra para distinguir entre el Espíritu Santo, que por ser parte, por cierto, de la triunidad, ¿sí?, de Dios, lo escriben con mayúscula, mas no así cuando se hace referencia al espíritu del hombre o al aliento de vida del hombre o a otro espíritu que se escribe con la letra E minúscula. Simplemente para hacer fácil la interpretación y no equivocarnos. Para no equivocarnos, ¿sí? Fíjense en 1 de Tesalonicenses 5, verso 23, dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Ahí la palabra espíritu aparece con E minúscula. Está hablando del aliento de vida que Dios puso en tu vida. No está hablando del Espíritu Santo, que lo podemos encontrar también en muchas partes de la Biblia.
como Pablo lo señala muchas veces. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso Dios ha querido que en esta mañana, usando este vaso, podamos ver las diferencias en cuanto a este texto y qué es lo que la iglesia de Cristo está manejando allá afuera. Porque ¿cómo se repite este vocablo? He ido a muchas iglesias aquí en Venezuela y en otros países. Y cada vez que salimos con mi esposa, mi hijo, encontramos esta porción de la palabra. Y en la mayoría de las iglesias, no todas, hemos hablado y hemos escuchado eso. Señor, dame una porción de tu Espíritu Santo, una doble porción de tu Espíritu. Simplemente y nombran como lo hizo con Elías y con Eliseo, y la gente levanta la mano y dice amén, sin saber a qué le estaba diciendo. Y eso vamos a aprenderlo en esta mañana de parte del Señor, porque hay que corregir, hermanos. Amén. Israel se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento. De conocimiento. ¿Es que acaso no está pasando lo mismo hoy? Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Pero recuerda que el Señor dijo en la boca de Pablo: los voy a llamar a un pueblo, no siendo pueblo. Para ponerlos a celo. También nos agarra a nosotros entonces, por falta de conocimiento, el 95% de lo que hoy quiere llamarse la iglesia de Cristo, con toda responsabilidad, está fuera de la salvación. Porque están haciendo mal la regla que Dios tiene en su palabra. No han entendido que Dios tiene una manera exclusiva de cómo el hombre puede llegar a ser salvo. Pero nosotros, violando y anulando la palabra de Dios, como está en Marcos 7:13, hemos puesto nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de poner la regla a Dios y anulando el mandamiento para que yo prevalezca. Y eso le pasó a Israel. Y esta mañana, cuando estábamos hablando en la clase, aprendimos eso, que es conforme a Dios. El hombre viene fracasando y fracasando porque no ha entendido que en los tiempos llamados dispensaciones, Dios le ha dado al hombre responsabilidades para rendirle cuentas a él. Y el hombre viene de fracaso en fracaso en fracaso. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios siempre ha permanecido fiel. Amén. Fiel. Amén. Y lo hablábamos con Abraham, en las cuales, siendo el padre de la fe, porque fue el primero que creyó, nosotros somos salvos. En la promesa que hizo papá en Jesús, en la simiente de Abraham y de David. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a aprender este término, porque nos estamos alejando de la verdad, de la regla que Dios tiene en su palabra. Y he sacado algo de lo que Dios ha venido mostrando acerca de esto. Obviamente, este acontecimiento de Eliseo se desarrolla muchos siglos antes que el Espíritu Santo descendiera sobre toda carne. Muchos siglos antes. Fíjense que estamos en el segundo libro de Reyes, en el tiempo de la ascensión de Elías. Muchos años atrás estamos hablando. Y hemos traído cosas de allá para hacerlas hoy realidad. Yo entiendo y entendemos que esa es la sombra de las cosas que hoy deberían hacerse. Pero es que estamos trayendo cosas que no son de esa sombra y las transportamos a nuestra vida en este tiempo de gracia, pero mal. Y le hemos dado un entendimiento, una connotación, y hemos sacado del contexto lo que no es, a nuestra manera, y anulando la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, iglesia. Así que este término, este cuadro se desarrolla muchos siglos antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre toda carne, sobre todos los creyentes. Que como todos sabemos, sucedió
50 días después de la muerte de ¿quién? De Jesús. En una fiesta de la ley llamada el Pentecostés, que no tiene nada que ver hoy en un sentido con la verdad que vamos a aprender. El día del Pentecostés. No había llegado el Espíritu Santo en aquel tiempo. Todos sabemos que el Espíritu Santo bajó el día del Pentecostés sobre toda carne, sobre toda criatura, especialmente en aquellos que confiesan a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Verdad que sí? Amén. Fíjense, en Israel una doble porción significa que por herencia le correspondía a los primogénitos. Una doble porción. Solamente a los primogénitos la heredad era doble, y así iba bajando la mitad, un cuarto, un tercio, dependiendo la cantidad de herederos. Pero al primogénito le correspondía ¿cuánto? Una doble porción, más que sus hermanos. Al primero. La importancia de ser el primero en aquel tiempo. Ojo, el primer tiempo. ¿De acuerdo? Eran los famosos derechos sucesorales, ¿sí? Que le correspondían como cabeza de ¿qué? De familia, por heredad. Bien, lo que estamos leyendo aquí en el libro del Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 9, es parte del testamento, digámoslo así, que Elías le estaba dando como legado a Eliseo. ¿Sí? Muchos ya conocen este término, como legado. Le estaba dejando de lo suyo, ¿a quién? A Eliseo. Eran como hermanos. Los dos eran profetas. Elías era profeta. ¿Y quién era Eliseo? Profeta también. Siempre andaban juntos. Y ahí Elías le estaba dejando algo que era suyo. ¿A quién? A Eliseo, como un legado, como una heredad. ¿De acuerdo? Ellos se criaron desde niños, ¿sí? Y Eliseo amaba a Elías como si fuera su padre. Es importante notar esto. Por eso esa manera de hablar entre los dos. Eran tiempos que al no haberse terminado aún de escribir toda la revelación de Dios al hombre a través de la Biblia, Dios se comunicaba y transmitía su voluntad por medio de ¿quiénes? De los profetas que vivían de forma tan austera y desprovista de las riquezas de este mundo. Ojo, eso es importante señalarlo. Los profetas en aquel tiempo eran muy despegados de las cosas del mundo, dependían más de lo que Dios les daba. Eran austeros. Se puede decir que eran ¿qué? Pobres. Vemos el caso de Juan el Bautista. ¿Con qué se vestía Juan? De pelo de camello. ¿Y qué comía Juan? La dieta que las damas se meten hoy. Se comen para no engordar. Seguro. Aquello era una comida muy exquisita, porque ustedes no pueden comer hoy miel y mucho menos lagartijas del campo, del desierto. ¿Sí? Y con eso se alimentaba ¿quién? Juan el Bautista. Los hombres de aquel tiempo eran austeros. Estaban despegados de las cosas del mundo, especialmente los profetas. Y Dios hablaba a través de esos hombres. El Espíritu Santo venía sobre ellos, hablaba y ellos decían lo que Dios le había dicho que dijera a los hombres, especialmente a Israel. Eso era una característica que tenemos que marcarla muy bien. ¿De acuerdo? Elías le dice a su discípulo: ¿qué bendición te puedo dejar? ¿Qué bendición te puedo dejar? ¿Sí? ¿Qué bendición te puedo? Y Eliseo pide la capacidad para servir eficientemente a Dios en ese ministerio profético que el Señor había revelado que heredaría. ¿Quién? Eliseo. Ah, pastor, pero ¿cómo entender esto bien? Yo los invito para que
podamos ver claramente cómo Dios tiene todo armado con un propósito para cada uno. Amén. Vamos a ir al libro del el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. ¿Sí? Primer libro de Reyes. Recuérdense que estamos en el Antiguo Testamento, no son cartas, son libros. Vamos a ir corrigiendo, iglesia. Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, primer libro de Reyes, ok, primer libro de Samuel. Y ahorita vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. ¿Qué dice allí la palabra? Sí, dice: a Eliseo, hijo de Safat. ¿Qué dice? A Eliseo. ¿De cuál Eliseo? El que estamos hablando aquí en el segundo libro de... ¿El segundo libro de qué estamos hablando ahorita? De Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 9, ¿correcto? Ajá. Dice: a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá. ¿Qué dice? Ungirás para que sea ¿qué? Profeta en tu lugar. ¿A quién le estaban entregando el legado para seguir el hecho de ser profeta para Israel? A Eliseo. Pero tenía que ungirlo con el aceite especial, porque era la manera de apartarlo y hacerlo para Dios suyo. Eliseo estaba pidiendo algo especial, pero Elías le estaba diciendo: ¿qué quieres que te deje? Y Eliseo le pide la doble porción ¿de quién? ¿Del Espíritu de Dios? ¿O de la fuerza y del Espíritu de Elías? Veamos otra vez el texto. Vamos a leerlo. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? No sé. ¿Ah? No es así, capaz, disculpe. No es 19, 16. Sigo. ¿Sí? Sí. Es el primer libro de Reyes 19, 16. Sigo. Cuando había pasado, segundo libro de Reyes 2:9, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. ¿Qué le está diciendo? Elías, Eliseo, pídeme. ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Y qué le pide Eliseo más adelante? Te ruego que una doble ¿qué? Porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea que aquí Eliseo ya Dios había escogido. ¿Para qué? Para que siguiera el legado ¿de quién? De Elías. Ya se había escogido Dios, porque Elías estaba a punto de partir, y como Eliseo era como el hijo de Elías desde pequeño, de la niñez, él sabía que Eliseo era ¿qué? Profeta, porque ya se había marcado que él era un elegido para Dios, y lo habían ¿qué? Ungido para ser ¿qué? Profeta de Dios. Y Elías estaba a punto de partir. Y le dice a su hermano o a su hijo: ¿qué quieres que te dé? Y Elías le pide tremenda cosa: dame una doble porción, dice, de tu espíritu. Y esa palabra espíritu que está ahí en el capítulo 9 no está escrito con E mayúscula. Está escrito con E minúscula. Qué increíble esto. No tenía el Espíritu Santo. Eliseo, siendo profeta, sabía lo que venía. Eliseo, como profeta, ya conocía lo que iba a pasar sobre él. Eliseo, como profeta, ya entendía entonces la responsabilidad tan enorme de estar al frente de un pueblo que tenía ya un corazón duro, engrosado. Y no le quedó otra que decirle a Elías: dame una doble fuerza de ese espíritu y de esa fuerza que tú tienes, porque lo que me dejas como legado, Dios mío, no es fácil, es más duro. Dame una doble porción de eso que tú tienes, para yo ejercer mi responsabilidad delante de Dios
para lo que Él me pide. Eso es lo que le estaba pidiendo Eliseo. Porque él sabía como profeta que venía. Él sabía como profeta cuál era el corazón que tenía Israel. Él sabía como profeta cuál era la obligación y el trabajo que Dios le estaba entregando. Él sabía como profeta que lo que venía para él era duro. No era fácil. Por eso él pide la doble porción del espíritu de Elías. Estaba diciendo: hey, déjame tu fuerza. Porque Eliseo sabía a qué se estaba enfrentando. ¿A qué se iba a enfrentar Eliseo? A un corazón engrosado. A un corazón duro de servicio. Israel. La prueba de ello es sencilla. Elías hizo muchas cosas. Él va a volver otra vez allá como testigo, no Eliseo. Tan así que Eliseo hizo el doble de cosas que Elías hizo. Y no fue lo que pidió. No fue lo que pidió. No era fácil guiar un pueblo que ya tenía un corazón como engrosado, donde la palabra de Dios no hacía mella casi, que estaban haciendo lo que ellos querían, desobedecían a Dios constantemente. La idolatría, que es uno de los problemas más graves que tiene hoy la humanidad, allá estaba, porque ya Israel estaba en plena idolatría. Adoraban a otros dioses y a Dios le molestaba eso. Para eso estaba el profeta, para decirles: esto no, esto sí, Dios no le gusta esto, a Dios le gusta esto. Y tenían que tener ese fuelle, tenían que tener esa fuerza, porque Israel los estaba ¿qué? Persiguiendo. Dice la palabra ya más adelante en el Nuevo Testamento: hey, a los profetas mataste. Israel, mataste a tus profetas, a mis profetas, dice el Señor. Gracias a Dios que eso no ocurre hoy en día, porque no existieran profetas, créanme, ni profetizas, no existieran. Primero, porque no saben lo que hablan. Segundo, porque anulan la palabra de Dios y el mandamiento. Tercero, porque son indoctos todavía, en su gran mayoría. Cuarto, porque no han distinguido los tiempos, como Dios trata al hombre y habla. Gloria a Dios. Hacemos una mezcolanza. Hacen un sincretismo bárbaro del contexto bíblico, sin importarles. Creen que Dios le hablaba en su corazón, pero no se dan cuenta que aún todavía no han llevado a Cristo a la cruz. Ellos tampoco se han crucificado con Cristo. ¿En el nombre de quién hablan? Si el Espíritu Santo no mora en ellos, ya estuvieran muertos. Y piedra es lo que sobra ahorita aquí en Maracay, Estado Aragua, en Venezuela, ¿verdad que sí? Fácil, nosotros salimos ahí y apedreamos a cualquiera. Y a lo mejor entre 3 y 4 hombres no agarramos una piedra pequeña, agarramos una esa que está allá al frente y hecha de cemento, entre 4 y la subimos y la lanzamos, porque con una basta. Eliseo sabía lo que venía sobre él. Fíjate lo que le dice Elías en ese mismo libro, pero en el verso 10, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 10. ¿Qué le contesta Elías? Vamos a leerlo, iglesia. Dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, porque él está diciendo: ya me voy, te será hecho así. Si me vieres cuando yo me fuere. Oye, esto es terrible. En aquel tiempo era duro un profeta decirle a otro: si tus ojos me vieran cuando yo esté yéndome, ¿para dónde? Ya habían cruzado el río y estaban del otro lado, habían pasado sobre el manto. Y ahora, después de ese tremendo milagro, ojo, que Elías le diga a Eliseo: si me vieres cuando yo parta. ¿Ah? Si me vieres. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Imagínenselo hoy.
ver a alguien subir, yo les aseguro que la mayoría, por no decir todos, salen corriendo. Lo van a decir, Dios ha hecho un milagro. Sí, le van a dar el poder al hombre. Salen corriendo a esconderse o simplemente a adorar y a alabar a ese hombre que subió. Y no les extrañen que lo pongan en un cuadro y a él le pongan velas y hablen de él y no hablen de que lo pudo llegar a subir. Pero ¿qué les dijo? Si me vieres subir, ¿sí?, te será hecho así. Mas si no, ¿verdad? El profeta reconoce que era difícil aquello que debía solicitar, porque no estaba en él concederlo, pero lo dejó en las manos de ¿quién? Del Señor, para que el Señor Dios Todopoderoso Yahweh se lo concediera. Y ahí está la historia. Eliseo vio partir y subir en un carro de ¿qué? De fuego. ¿Qué dice la palabra? A ver, ¿qué dice? Sí, la ascensión que dice. Viendo Eliseo clamaba, y aconteció en el 11, que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ah, entonces Elías no subió en un caballo de fuego, ¿o sí? No, Eso no lo dice la Biblia. en un Dice torbellino. en medio de un. Torbellino. Entonces Elías no subió montado en un carro con caballos de fuego. ¿O dice eso la Biblia? No. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso no dice. Dice en medio de un. Y los apartó fue un caballo a los dos, porque estaban tan pegados. Y vio Eliseo a Elías subir en medio de un torbellino al cielo. Todas estas cosas hay que corregirlas, iglesia. Cuando escuchamos cánticos, cuando vemos letreros, cuando hablamos, cuando decimos cosas que no están en la palabra. Y eso hace lo que Dios le dijo a los judíos allá en el libro de Marcos capítulo 7:13. Anuláis mi palabra para colocar vuestro pensamiento, vuestras tradiciones, tu manera de hacer las cosas fuera de mi regla. Y por eso pecamos y por eso desobedecemos a Dios. Si me vieres, entonces Dios te concederá tal cosa que me has pedido. La palabra dice, tú quieres ver la gloria de Dios, entonces créale a Cristo, síguelo como Él dice, no como usted quiere. La salvación no es por obra, no es lo que usted haga en sus propios esfuerzos, es como Dios estableció en su norma, en su regla. El Señor dice que es por fe, creyéndole, y creer es seguirle en todo lo que Él hace, en todo lo que Él pide que debemos hacer. Si hacéis lo que yo digo, vosotros seréis salvos. Así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, obedece usted también lo mismo. Ahora tenemos que ver cuáles son los mandamientos de Jesús. Vean lo que el Señor nos dice. Si vieres, le dijeron a Eliseo, y nosotros viendo con toda la palabra escrita, con todo lo que el contexto de la Biblia nos tiene, anulamos la palabra de Dios. Cada instante, cuando antepongo mis tradiciones, cuando antepongo primero mi manera de verla, cuando pongo primero mi forma de seguirlo, y no como Dios dice como regla. Hoy Dios está hablando a la iglesia en todo el mundo. Hoy Dios está hablando a la iglesia Jesibá aquí en Maracay, Estado de Aragua. Hoy está hablando el Señor a las iglesias aquí en Venezuela, que dejen de ser sincréticas, que todo lo que me parece bueno lo traigo a la palabra. Mire el ejemplo de Eliseo y Elías. Si me vieres, y el Señor dice, si me escuchas, si me prestas atención a lo que yo te he dicho. A la iglesia de Cristo se le dieron 7 misterios, y hoy no predicamos tales misterios. Eso fue lo que nos mandaron a hacer, las buenas nuevas para salvarse.